Buenos días, profesora Milagro Soto. Nosotros somos el grupo 1B y está formado por Roberto Carvajal, Alexandro Mesa, Anderson Mori, Giancarlo Rodríguez, Jones Vázquez y Rosa Blas. El tema a exponer hoy es el ensayo para la determinación de la gravedad específica de los sólidos. La gravedad específica es un valor adimensional que relaciona el peso específico del sólido sobre el peso específico del agua. Como este ensayo está estandarizado para realizarse a una temperatura de 20 grados centígrados, el valor del peso específico del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si la temperatura es diferente a 20 grados centígrados, lo que se hace es multiplicarlo por un factor de corrección, K. Básicamente, lo que se busca hallar en este ensayo es el peso específico de los sólidos, que es la relación del peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Este ensayo se realiza bajo las siguientes normas: NTP 339.131 y ASTM de 854, que es el método de ensayo estándar para la gravedad específica de sólidos de suelo mediante pignómetro de agua. Este método describe el procedimiento para determinar la gravedad específica de las partículas sólidas de un material que pasa por el tamiz número 4 por medio de un pignómetro. Esta norma describe dos procedimientos para determinar la gravedad específica. El método A, que es el procedimiento para determinar la gravedad específica con muestras húmedas, y el método B, que es el procedimiento para determinar la gravedad específica con muestras secas. En este caso, el procedimiento que nosotros usamos es mediante el método B. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Alexandro Mesa y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el procedimiento que se utilizó en el ensayo del peso específico relativo de una muestra. A continuación hablaremos de los materiales. Como podremos observar, se encuentra un horno calibrado que vendría a ayudarnos para poder eliminar cualquier contenido de agua en una muestra. Esto lo vendría a lograr durante un lapso de 24 horas. Luego tendríamos una balanza calibrada, el cual nos ayudaría a determinar cualquier peso correspondiente, vendría a ser de la muestra con su tarro o de las fiolas. Luego vendríamos a tener los tarros, que cumplen con la única función de contener la muestra. La fiola, que es una probeta sin graduar de vidrio y lisa, que nos ayudaría para poder eliminar cualquier volumen de aire. Obviamente necesitamos una muestra para poder estudiarla, para poder analizarla. Agua destilada, que es muy importante que sea destilada, ya que esta no cuenta con minerales, es decir, que es un agua limpia, un agua pura. Y por último, un termómetro, el cual nos ayudaría a determinar la temperatura del agua en su debido momento. A continuación hablaremos del procedimiento del ensayo. Como podemos observar en la imagen, se observa a una persona introduciendo una muestra en su tarro, obviamente nombrado y previamente pesado, en un horno calibrado durante un tiempo de 24 horas, esto para poder eliminar cualquier contenido de agua que posea la muestra. Luego, posteriormente, lo que se debe hacer es pesar la muestra seca, que si bien es una muestra seca sin contenido de agua, es una muestra que contiene volumen de aire. Luego utilizaríamos la fiola. El uso de la fiola se divide en dos etapas. La primera etapa consta de llenar la fiola con agua hasta la marca que posee en el cuello para que luego sea pesada. En este momento estaríamos hallando lo que vendría a ser el peso de la fiola más el peso del agua, que en este momento nombraríamos como peso del agua completa, y tendríamos que tener en cuenta que para este ensayo tenemos que tener presente un principio, uno de los famosos principios de Terzaghi, el cual dice que el aire no pesa. Para la segunda etapa, lo que se tiene que hacer es primero limpiar y secar correspondientemente la fiola y luego llenarla con la muestra seca que obtuvimos después del horno, después del secado, y luego introducirle agua. Esta agua estaría a una altura de 1 o 2 centímetros más alta que la superficie de la muestra. Luego quedarían dos opciones. La que se utiliza en la UPC Monterrico
es agitar esa muestra con el agua con una varilla para de ese modo eliminar cualquier contenido de aire, o como se observa en la imagen, utilizar una bomba de vacíos. Ambas opciones buscan el mismo fin, que es que de la base salgan burbujas del aire hacia la superficie del agua, de ese modo para poder eliminar dicho volumen. Posteriormente, lo que se debe hacer es llenar con agua destilada hasta la altura de la marca del cuello, que es la misma a la que se realizó la primera etapa. Cabe destacar que hay que ser muy minuciosos al llenar el agua hasta la marca, ya que en ambas etapas debe ser la misma altura. Es por eso que si en la segunda etapa se sobrepasa y pasa la marca, lo que se debería hacer es que con una toalla absorbente absorber el agua para que éste se equivalga a la primera etapa y tengan la misma altura. Posteriormente se debe pesar. En este momento estaríamos determinando lo que vendría a ser el peso de la fiola más el peso del agua, que en este momento llamaríamos peso del agua parcial, más el peso de la muestra. Y por último, lo que se debe hacer es con el termómetro determinar la temperatura del agua en esta etapa para poder así hallar el factor corrección. Si bien aquí termina el ensayo, lo que tendríamos que hacer a continuación vendrían a realizar algunos cálculos. Teniendo en cuenta que en la primera etapa calculamos lo que vendría a ser el peso de la fiola más el peso del agua completa más el peso de la muestra que se quedó fuera de la fiola, tendríamos que tener en cuenta que estos pesos vendrían a ser exactamente igual al peso que hallamos en la segunda etapa, que vendría a ser el peso de la fiola más el peso del agua parcial más el peso del agua de la muestra más el peso del agua que quedó restante, ya que tenemos en claro que en la primera etapa se utilizó más agua que en la segunda. Eliminando dichos valores, ciertos valores, podemos determinar que el peso del agua que no se utilizó en la segunda etapa es igual al peso del agua completa menos el peso del agua parcial. Y como ingenieros nosotros debemos darle un valor a la densidad de este agua y asumimos que su peso específico vendría a ser de 1 gramo por centímetro cúbico. Con este dato nosotros podemos hallar que el peso del agua que no se utilizó es igual, numéricamente hablando, al volumen del agua que no se utilizó. Y dado que este volumen se debe a que la muestra no estaba en la fiola en la primera etapa, podemos determinar que dicho volumen es igual al volumen de la muestra en sí. Una muestra que ya está seca y que no contiene cantidad de aire. Aquí terminaría el procedimiento de este ensayo. A continuación les hablará mi compañero, que vendría a hablarle de los cálculos y de los resultados que obtuvimos en el tercer informe del primer laboratorio. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Buenos días, mi nombre es Alexander Mesa y debido a una serie de problemas que se presentó en el grupo, me toca hablar a mí de los cálculos y de los resultados que se presentaron para el informe. A continuación hago mención de los datos que se nos brindaron para el tercer ensayo del primer laboratorio, teniendo en cuenta que el número de la cápsula o el número de la fiola era del F12, que su peso correspondiente era de 158.80 gramos, que el peso de la muestra del suelo seco era de 100.92 gramos, que ahora lo mencionaremos como W sub 0, que el peso de la muestra del suelo seco más la fiola era de 259.72, que el peso de la muestra del suelo seco más la fiola más el agua, que nombraremos como W sub 1, era de 722.04 gramos, y que por último el peso de la fiola más el peso del agua, que mencionaremos como W sub 2, es de 659.12 gramos. Además, cabe destacar que con la ayuda del termómetro capturamos la temperatura del agua en el momento de hacer el ensayo, dándonos un valor de 24.2 grados centígrados, y con ese dato poder determinar el factor corrección, el cual vendría a ser el valor de K de 0.99725. A continuación hablaré de los cálculos que se realizaron en el informe. Debido a que era un ensayo simple, solamente se utilizó la nomenclatura que les acabo de mencionar, teniendo en cuenta que el peso específico relativo es igual a W sub 0 por el factor corrección, todo sobre W sub 0 más W sub 2 menos W sub 1. Con esta fórmula nosotros podemos indicar que el peso específico relativo vendría a ser el 100.92 por el factor corrección, que es 0.99725, entre el mismo valor 100.92 más 659.12
menos 722.04, dándonos un valor final de 2.648, que se redondea a un valor de 2.65. Cabe destacar que el peso específico relativo siempre va a ser un valor adimensional. Ahora los dejo con mi compañero para que siga la exposición. Muchas gracias, que tengan un buen día. La fuente de error en los cálculos se pudieron dar porque el aire no fue debidamente extraído. Esto constituye un problema grave al momento de calcular la gravedad específica, porque puede alterar su valor. Para esto se debe extraer completamente el aire aplicando bomba de vacíos. Se recomienda tener mucho cuidado al momento de pesar la muestra en la balanza, siempre observando que parte de la muestra no caiga fuera del recipiente. Se debe evitar el uso de agua que contenga sólidos disueltos. Es esencial que se use exclusivamente agua destilada. Al momento de pasar la muestra a la fiola, se recomienda usar agua para poder vaciar por completo toda la muestra dentro del pignómetro. Profesora, buenos días. Mi nombre es Roberto Carvajal y voy a hablar sobre las recomendaciones o precauciones que debemos de tener en cuenta cuando realicemos el ensayo de determinación del peso específico relativo de los sólidos o gravedad específica, como también se le conoce. En primer lugar, debemos de secar bien la fiola luego de haber realizado el pesaje de la fiola con agua, ya que así nos aseguraremos de que no exista humedad, sabiendo que posteriormente vamos a colocar un suelo seco dentro de esa fiola. Tampoco olvidemos de usar agua destilada, ya que esta está libre de sales minerales que podrían aportar un peso extra. Con respecto al llenado de agua, cuando ya tengamos el suelo seco dentro de la fiola, debemos hacerlo en dos partes. En la primera parte utilizaremos una bomba de vacíos que nos ayudará a retirar todo el aire que pueda existir en el suelo. Nos daremos cuenta que ya no existe más aire cuando dejen de salir burbujas o cuando todas las burbujas ya estén en la superficie del agua. Es ahí donde recién vamos a terminar de hacer el llenado del agua hasta el límite que ya habíamos marcado previamente. No olvidemos que la remoción incompleta del aire atrapado dentro del suelo es la causa más importante de error en la determinación del peso específico. Y por último, debemos de corregir el peso específico del agua, ya que no nos asegura que la temperatura, ya que es muy poco probable, mejor dicho, que la temperatura del agua sea de 20 grados centígrados para que nosotros afirmemos de que el peso específico del agua es de 1 grado por centímetro cúbico. Por ello, utilizaremos un termómetro para medir la temperatura del agua con la que estamos haciendo el ensayo, y luego utilizaremos la tabla de corrección de temperatura para encontrar el coeficiente indicado de temperatura K, para poder ahora sí considerar que el peso específico del agua sea de 1 gramo por centímetro cúbico. Buenas noches, profesora. Mi nombre es John Vázquez, soy del grupo 1B de el Laboratorio de Mecánica de Suelos. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre otros ensayos para poder determinar la gravedad específica de los sólidos. Bueno, el ensayo que yo pondré es el ensayo de gravedad específica y absorción del agregado fino. Este ensayo está basado en la norma ACTM C128 y su limitación más importante es que este ensayo no es adecuado para partículas ligeras. Ahora explicaré el procedimiento. El procedimiento empieza con una toma de muestras. Esa toma de muestras está basado en la norma ACTM de 75. Primero se tomará una muestra de agregado fino de aproximadamente 1 kilogramo. Después, este agregado se pondrá en un recipiente a una temperatura de 110 grados Celsius. Se dejará que se enfríe a temperatura ambiente y se sumergirá en agua hasta lograr alcanzar un 6% de contenido de humedad y dejarlo así por 24 horas. Después que haya pasado este tiempo, se decantará el agua con cuidado para no perder el material. El segundo paso es la prueba de cono de superficie de humedad. Esta prueba, una vez realizada, si el cono del agregado no ha variado su forma, es porque aún tiene contenido de humedad, y para poder solucionar esto, se procederá a agitar hasta que se logra un primer desmoronamiento. Y una vez que se haya producido este desmoronamiento, es un indicativo de que el agregado ya está en estado superficialmente seco. El tercer paso es el frasco de leche hierro. Para empezar, este frasco se llenará con agua en su totalidad
y se agregará 55 gramos del agregado en su estado superficialmente seco. Después se tapará y se procederá a rotar en una posición inclinada con el fin de eliminar sus burbujas superficiales. Bueno, una vez que se haya terminado esto, se procederá a tomar unos últimos datos del frasco y de su contenido interior para poder pasar a los cálculos. Para poder determinar la gravedad específica, se utilizará esta fórmula, que es S1 por AS sobre 0,9975 por R2 menos R1, donde S1 es el peso de la muestra en estado saturado superficialmente seco, usando el frasco de Leche-Atelier. R1 es la altura inicial del agua en el frasco de Leche-Atelier y R2 la altura final del nivel de agua en el frasco de Leche-Atelier. Bueno, y con esto se podrá determinar la gravedad específica mediante este ensayo. Este ensayo también permite hallar la absorción del árido, pero el fin de esta investigación era hallar la gravedad específica. Gracias.